SMCC, gracias una vez más por estar aquí compartiendo con nosotros. Para mí es un placer y es un agrado estar aquí compartiendo un mensaje con ustedes. Y hoy quiero hablar sobre un tema, digamos que no es un tema muy difícil, pero es un tema en el cual muchos tenemos bastantes dudas, y es el tema de la oración. Quiero contarles que cuando yo todavía no era cristiano, yo veía la oración, pues yo oraba, yo creía que había un Dios, claro que sí, y oraba cuando tenía algún problema. Oraba, yo veía a la oración como un llamado de emergencia, como un panic button, como un botón de pánico. Entonces solo oraba cuando tenía que salir de algún lío o cuando había un problema súper grave en mi vida, oraba. Y yo veía esa oración como una llamada, como si yo tuviera que ir, bueno, listo, paso uno, voy a la iglesia y allá me dicen cómo tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir para que la llamada entre, ¿sí? Y conteste el contestador de Dios, porque la verdad yo no esperaba que Dios me contestara y me hablara, sino que yo lo veía como dejarle un mensaje a Dios. Entonces yo hacía mi oración, decía amén, esa era la señal de que el mensaje estaba guardado y que esperaba que lo escuchara a ver si se respondía o no, si se me solucionaba el problema o no. Entonces yo veía mi comunicación con Dios así, ¿sí? Y cuando llegué al cristianismo, pues siempre tuve esas dudas de cómo es que uno debe orar, cuál es la forma adecuada de orar. Creía que, pues, estaba seguro que en mi iglesia me iban a enseñar en algún momento de cómo debía hacerlo, en qué tiempo, cuánto tiempo, todo eso. Entonces, pues muchas cosas pasaron en ese tiempo, pero para resumirles el cuento, yo decidí, esto no es bíblico, yo decidí llamar a Dios, ¿sí? Volver a hacer esa llamada a la que estaba acostumbrado a hacer, pero no colgarle, sino dejar la línea abierta, porque yo quería que todos mis pensamientos fueran hacia Él y estar en esa conexión permanente. Y eso me causó algunos malos momentos o momentos incómodos, porque ahora en vez de colgar la llamada y de no tener ya más comunicación con Dios, pues como estaba todo el tiempo en conexión con Él, decidía de alguna forma cerrar el micrófono o apagar la cámara, como hacemos ahora en las sesiones de Zoom, porque estaba haciendo algo que no quería que Él viera. Entonces me causó un cierto inconformismo ahí, y de todos modos la pregunta siempre estaba ahí: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal en mi oración? ¿Está mal orar todo el tiempo? ¿O de eso de dejar descolgado el teléfono estaba mal? ¿Yo no debería hacer eso? ¿Qué era lo que estaba haciendo mal? Y aunque esas eran mis dudas muy particulares, les estoy compartiendo de mi corazón. Yo estoy seguro que ustedes también han tenido dudas extrañas acerca de la oración, han tenido sus procesos y han tenido sus formas de acercarse a Dios. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que muchos de nosotros tengamos las técnicas que tengamos para orar o para comunicarnos con Dios, siempre nos preguntamos por qué Dios no hizo lo que yo le pedí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios a veces responde unas oraciones y otras no? ¿Estoy orando en algún mal momento o no es el tiempo adecuado en mi oración? ¿Qué es lo que está mal con eso? Entonces, lo que quiero compartirles y lo que quiero sentarme hoy para nuestra discusión y nuestra conversación es que nunca está mal orar. Nunca está mal orar, pero es fácil orar mal. Es fácil orar incorrectamente. Entonces debemos tener los ojos abiertos a la idea de que posiblemente estemos orando mal, ya sea que seas un veterano en el cristianismo o en tu religión y seas un veterano orando, o seas un principiante, si estás apenas empezando a buscar de Dios y quieres empezar a orar. Todos podemos estar orando de una forma que no es. Muy bien, y quiero comenzar este mensaje con una pregunta, y la pregunta es esta: ¿cuándo fue la última vez que viste o que sentiste a Dios responder una de tus oraciones? Y lo pregunto porque todos sabemos que a veces sí y a veces no. Y todos sabemos o todos tenemos a un amigo que no ora porque no es cristiano, porque no cree en nada de eso, pero le sale todo.
le sale el trabajo que uno quería, o le dan un aumento de sueldo de la noche a la mañana, o se cura de una enfermedad súper dura, y yo, que sí oro fervientemente y todo el tiempo, pues eso a veces sí pasa y a veces no pasa. ¿Cuál es el problema? Bueno, miremoslo desde este punto de vista. El problema con la oración no es Dios, somos nosotros. Así es. Y es muy fácil culpar al receptor, en este caso a Dios, de nuestros mensajes, que no está escuchando, ¿qué es lo que está mal? Por favor, dígame cómo es que debo orar. O a veces culpamos el canal, ¿sí? Porque es que estamos muy ocupados y hay mucho ruido, en fin, que Dios no nos escucha porque el ruido de nuestra cabeza, yo lo he escuchado todo. Pero de pronto es la fuente, es nosotros mismos. Nosotros podemos estar mal al ir a la oración con una mala actitud, puede ser. Entonces, cuando tenemos ese problema y esas dudas, ¿a quién acudimos? Bueno, aquí en SMCC nos encanta ir a la fuente de todo el bien, que es Jesús, a nuestro Maestro, Señor y Salvador, y queremos preguntarle, o quisiéramos al menos preguntarle cómo Él oraba y cómo verlo en acción, cómo sería ver a Jesús orar. Entonces, les quiero compartir un pequeño versículo en Lucas capítulo 11. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó de orar le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y esto es súper reconfortante y quiero iniciar acá porque no solo somos nosotros. O sea, un discípulo, no dice quién, pero un discípulo, uno de sus amigos más cercanos, que caminaba con Jesús, que estaba todo el tiempo con él, el Dios del universo, uno de sus amigos le dijo: hey, por favor, enséñanos a orar. Entonces, no es algo que nos frustre solo a nosotros, sino que a alguien tan cercano a Jesús como uno de sus discípulos también tuvo este problema. Entonces, el concepto que quiero que quedemos todos nosotros hoy es que entre más aprendamos a orar, entre más aprendamos de Jesús a orar, a cómo orar, pues más nos va a gustar y lo vamos a hacer de una mejor forma, definitivamente. Entonces, en otro capítulo, en otra parte de la Biblia, en Mateo, Jesús, como buen maestro, nos enseña primero cómo no hacer las cosas, ¿sí? En Mateo 6, en el versículo 5 al 8, Jesús nos enseña cómo no orar. Dice, les voy a compartir, dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Hey, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces Jesús aquí nos dice varias cosas. Nos dice que comencemos con que no debemos orar simplemente para mostrarnos como personas súper creyentes o de mucha fe. Y nos dice: hey, no hagan eso, ¿sí? La fe se conoce, Dios la conoce de tu corazón, no tenemos que demostrarla en público. Y muchos de nosotros tenemos esa tentación de orar para que nos escuchen lo bonito que oramos y lo intensa que es nuestra fe. Yo escucho a muchas personas decir: no, que ore tal persona porque ora muy bonito. Entonces Jesús nos dice: eso no hay necesidad de hacerlo. Jesús nos dice que nuestra oración debe ser íntima con Dios, que debe ser en privado, en donde no hayan distracciones, sino que no haya una audiencia predeterminada para mi autoglorificación. Eso es súper importante. ¿Estamos orando para qué? ¿Para exaltarnos a nosotros mismos? Bueno, esto Jesús nos dice que no hagamos. Entonces, es importante hacerlo así y es importante hacerlo en secreto. Nuestro Padre lo ve, y cuando hay ese tipo de intimidad no hay necesidad de hablar como quien presenta un proyecto de ley ante el Congreso, no. Nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Entonces, ¿por qué oramos? ¿O por qué no orar? Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son las maneras de orar mal, o qué es lo que no se debe hacer, no se debería hacer.
Número uno, está mal, o una manera mal de orar es solo orar por mí. Y enfatizo en solo y uso solo porque pues orar por mí está bien, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero solo orar por mí, eso es una indicación de que estamos orando mal. Segunda indicación de que estamos orando mal, solo oramos mientras realizamos tareas múltiples. Entonces, mientras yo hago otras cositas, pues aprovecho y meto ahí mi oración. Pues, oiga, solamente orar así no está bien. Que podamos orar cuando estamos haciendo otra cosa, pues sí, eso está bien. Recuerden que les dije que nunca está mal orar. Pero si solo hacemos esto, pues es un indicador de que de pronto estamos orando mal. Tercer indicador, solo orar por algo, ¿sí? No hay ningún problema en orar por lo que necesitamos, pero Jesús nos está diciendo que Dios ya sabe lo que necesitamos. Entonces, solo orar por algo es otro indicador de que podemos estar orando mal. Y cuarto indicador es solo orar para impresionar a los demás. Esta es, yo creo que la más popular. En muchas personas, muchos de nosotros tenemos ese problema. Solo oramos para impresionar a alguien. Solo oramos en grupo y pedimos orar porque oramos muy bonito y queremos impresionar a los demás. Bueno, esto es otra indicación de que podemos estar orando mal. Entonces, no quiero que se preocupen mucho, tranquilos, si le dieron a las 4 de cómo no orar, tranquilos. Si creen que han hecho toda la vida y ahora les estoy diciendo que han orado mal toda la vida, no se preocupen. Miren, orar mal no impide que Dios nos escuche. Si oramos así no es que Dios no nos esté escuchando, lo que impide es que nos impide crecer. Ahí va de nuevo, orar mal no impide que Dios nos escuche, impide que crezcamos en su palabra y en su amor. Entonces, en SMCC Bucaramanga nos encanta usar parábolas, las parábolas de Jesús para ilustrar estas ideas. Entonces, veamos una en Lucas, en el capítulo 18, hay una en donde nos ilustran sin ningún tipo de misterio cuál es la realidad de orar. Así dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola acerca de la oración. Dice Jesús: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que bajó su cabeza de pronto, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Versículo 14, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración bíblica, amigos, la oración bíblica nos transforma del Dios yo al Dios que se dio a sí mismo por nosotros. Esto no es una fórmula mágica, sino un fundamento para la oración. Y creo que funciona todo el tiempo. Todo el tiempo funciona si vemos la oración desde este punto de vista, si tenemos esta actitud cuando vayamos a orar, cuando estemos orando. Funciona todo el tiempo. El reality check o la pregunta del rancho, aquí va la pregunta candente, ¿sí? Esta es la pregunta en donde muchos van a parar el video y se van a ir a hacer otra cosa. Aquí va, y es una pregunta para todos, o de pronto no para todos, pero para las personas que han renunciado a Dios. ¿Sí? Si ese eres tú, si renunciaste a Dios debido a una oración sin respuesta, ¿qué dice eso acerca de tu visión de Dios? De nuevo, si renunciaste a Dios debido a una oración sin respuesta, ¿qué dice eso acerca de tu visión de Dios? Y miren, yo quiero desde el fondo de mi corazón decirles a todos que estoy totalmente de acuerdo
con las personas que dicen que Dios no existe porque Dios nunca respondió a lo que pidieron. Y pues claro, Dios no es un Dios de fantasía. Ese Dios no existe. Esos dioses transaccionales existen solamente en la imaginación de las personas que no han querido buscar y conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Miren, Dios no es una máquina dispensadora de bendiciones, como la película de Jim Carrey, en donde Jim Carrey lo ponen de Dios y se sienta en un computador a responder todas las oraciones afirmativamente. Entonces, ¿cómo oramos? Y quiero comenzar con esta gran idea. La gran idea de hoy, para saber cómo orar, es esta. La instrucción de Jesús no es una fórmula para la oración, sino el fundamento de la oración. Y el problema es el mismo para nosotros, para todos nosotros, para los amigos de Jesús, para las personas que se preguntaban eso mismo. Y la pregunta clave, la pregunta central para este problema es: ¿cuántas personas conocemos que se han apartado de Dios porque sus oraciones no fueron respondidas? Yo conozco muchas personas que deciden apartarse de Dios o usan la frase "estoy de pelea con Dios" porque su oración simplemente no fue escuchada. No sucedió lo que ellos querían que sucediera. Y yo entiendo el dolor de muchas personas, de verdad entiendo la pérdida o el malestar, pero eso tiene muy poco que ver con Dios y con quien Él es realmente. En cambio, tiene todo que ver con qué creemos y para qué creemos que estamos orando. Si Dios es un Dios dispensador de oraciones o un guardián cósmico o una póliza de seguros, pues entiendo cómo alguien puede abandonar a ese Dios, porque así no funciona. Dios no es así. Dios es un padre. Dios es como un padre, y como todo buen padre, no da a sus hijos todo lo que le piden. Entonces hoy quiero que reconsideremos la oración bíblica, el fundamento bíblico para la oración, porque funciona todo el tiempo. Nunca vamos a estar frustrados de cómo oramos si hacemos lo que la Biblia y lo que Jesús nos dice al orar. Y es sencillamente declarar nuestra gratitud y lo bueno que es Dios con nosotros. Esta actitud a la oración nos va a alinear con Dios y nos va a funcionar todo el tiempo. Créanme que sí. Entonces, esta oración, pues, que les voy a compartir a continuación, no es una fórmula mágica que se debe recitar al pie de la letra ni 500,000 veces, sino es el fundamento bíblico para orar dispuesto y explicado y expuesto por Jesús para nosotros. Esta es la solución al problema. Esta es la solución al problema expuesto anteriormente. Y aquí va. La solución a este problema está en Mateo 6, del 9 al 13. Muchos de ustedes lo conocen como el Padre Nuestro. Y dice así, Jesús dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces quiero a continuación compartirles en 5 ideas o en 5 claves qué es lo que quiere transmitir Jesús en esta oración, en la oración del Padre Nuestro, que muchos estamos acostumbrados a recitar. De pronto la aprendiste de niño como yo y la recitamos automáticamente, pero quiero pasar por 5 etapas, por esos 5 puntos, y desglosarla y verla un poco más a profundidad de qué es lo que Jesús quiere compartir en esta oración, en esta instrucción de cómo debemos orar. Muy bien, en la primera parte quiero resaltar el sentido de alabanza. En esta oración del Padre Nuestro, lo primero que hacemos es, antes de orar por nosotros, oramos por Dios. Entonces no oro por mí, sino que necesitamos orar por Dios. Si Dios lo sabe, pues no oramos para intercambiar información, sino para declarar nuestra oración a Dios. No comenzar por dame, Señor, quiero esto, quiero lo otro, sino comenzar por te doy eso único que es mi alabanza. Con eso comienza
esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre. Santo sea tu nombre. Estamos dando toda nuestra alabanza a nuestro Dios. La segunda parte o lo segundo es el propósito. Esta oración tiene un propósito. Y el propósito no es imponer mi voluntad sola sobre la de Él, sino de entregar mi voluntad a la suya. Que sea la voluntad de Él. Hágase tu voluntad. Y quizá, o en mi opinión, este es el corazón y el fundamento de toda la oración. Que se haga tu voluntad y no la mía. Creo en el fondo de mi corazón que este es el dilema y esta es la tensión que tenemos todos. En que queremos imponer nuestra voluntad en las oraciones y no aceptar la voluntad de nuestro Padre. Es simplemente esta parte, la segunda parte del propósito de esta oración, de este fundamento de la oración, es declarar mi confianza en Él. Ese es el fundamento del propósito de la oración. El tercero sería la parte de la provisión. Si miramos a nuestro alrededor, muy seguramente podamos ver que Él ya nos ha dado nuestra provisión. Y si miramos el pasado, podemos ver que Dios nos ha dado todo lo que hemos necesitado. Entonces, cuanto más me concentro en Dios como persona, entre más veo a Dios como ese Dios proveedor y fiel, pues menos me voy a concentrar en mis preocupaciones. Y en la parte de la provisión esto es clave y es fundamental. Tener un corazón más agradecido y de poder ver la realidad de lo que estamos viviendo, con lo que tenemos como provisión. Entonces, cuando reconozco esa provisión diaria de la que ya hemos tenido y la que tenemos hoy, ese reconocimiento trae gratitud a mi vida, trae gratitud para hoy y los días venideros. Y esto puede reorientar por completo mi actitud al orar. Decir, gracias Dios por tu provisión diaria. El cuarto paso, el cuarto segmento, habla sobre el perdón, ¿sí? Y pues si ya has escuchado el mensaje de Jesús o si eres nuevo, pues esto también comparte la parte de la salvación. Nuestras deudas, nuestro pecado, ya han sido perdonadas porque Jesús ya lo hizo todo. Él dio su vida por nuestras deudas, por lo que le debemos a Dios, por nuestra ofensa, nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros reconocemos, cuando cualquiera de nosotros, cuando yo reconozco que necesito ser perdonado y confieso mi pecado, lo que hago es autopredicarme el Evangelio cada vez que oro. Y esto es súper importante. La autopredicación del Evangelio diariamente y constantemente es clave para tener un corazón dispuesto, un corazón lleno de gratitud y un corazón que cada día más se alinea con la voluntad de Dios. Y la última parte habla sobre la protección. Miren, en la parte de la protección hasta el humanismo y científicamente está comprobado y muchas ramas de la filosofía concuerdan en que la oración es útil. Eso no es algo que sea súper wow, pero lo que es wow de la oración en cuanto a la protección es que Jesús nos dice que es poderosa, tiene un poder especial, tiene un poder único. Y no estoy hablando de que nos proteja de un accidente o de un atraco en la esquina, sino de las mentiras del enemigo. Eso es lo poderoso de la oración. Cuando oramos por protección, oramos que Dios nos proteja de esas mentiras que penetran lentamente en el corazón y la mente de cada uno de nosotros y nos alejan del mensaje de Dios. Eso es lo más peligroso, y por eso pedimos protección también. Miren, para terminar, me encanta como lo pone Tim Keller. Es un autor al cual admiro mucho, y Tim Keller dice esto: si no podemos decir, hágase tu voluntad, desde el fondo de nuestro corazón, nunca vamos a conocer la paz. Siempre nos sentiremos obligados a tratar de controlar a las personas y controlar nuestro entorno y hacer las cosas como creemos que deberían ser. Entonces, la tarea de esta semana es elegir algo diferente, cambiar cómo hacemos las cosas en la oración, tener una actitud diferente
elegir un lugar y una hora para conectar con Dios íntimamente y alinear nuestro corazón y nuestra voluntad, entregársela a Él, soltar el control, descansar en su paz, descansar en su verdad y poder vivir esa forma correcta de orar, que no se trata de una buena redacción o una buena dicción, sino simplemente de reconocer y someternos. Reconocer y someternos, alabarlo a Él y someternos nosotros. Que la gloria sea para Él y no para nosotros. Que la honra sea para Él y no para lo que decimos y lo que hagamos. Entonces, los quiero dejar simplemente con eso. Si sienten que deben orar, eso es un indicador de que Dios está esperando que oren. Y recuerden que nunca es mal momento para orar, pero de pronto pueden estar orando mal. Gracias por compartir de este momento con nosotros. Recuerden nuestras cápsulas semanales en Facebook, nuestros mensajes en Instagram y todo el contenido que compartimos en nuestras redes. En YouTube puedes volver a ver algunas de nuestras series pasadas o compartir este mensaje con algún amigo o familiar. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.